Bien, hermanos, hoy me gustaría compartir con ustedes un tema muy importante. Está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Pero para entrar a la reflexión o tema, en primer lugar vamos a ver la introducción y vamos a ver cómo se formó la iglesia en ese lugar. Veamos, hermanos, abramos nuestras Biblias, Hechos, en el libro de Hechos capítulo 17. Hechos 17. Ahí Lucas nos relata cómo fue que se inició esta iglesia. La palabra del Señor dice, versículo 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Cuando dice ahí que llegaron, se está refiriendo a Pablo y a su equipo misionero. Dice que cuando llegaron Pablo y su equipo misionero, en primer lugar, ¿a dónde fueron? Fueron a la sinagoga. Como era de costumbre, hermanos, Pablo elegía en primer lugar ese lugar para compartir el evangelio. Siempre lo hacía, ¿no? Cuando llegaba a un lugar. El versículo 3 dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. Aquí, hermanos, Lucas nos relata, ¿no?, cómo comienza la iglesia en este lugar. Dice que cuando Pablo llega a la sinagoga, ¿qué hace? Empieza a exponer por medio de las Escrituras que Jesús era ¿quién? Era el Cristo, y que había muerto en la cruz por los pecados del hombre, de los hombres, y que luego había resucitado con poder y gloria. ¿Qué estaba haciendo Pablo en este lugar? Hermanos, estaba anunciando el Evangelio, predicando la palabra del Señor. ¿Y cuál fue el resultado de ello? ¿No? Dice que hubo en la ciudad, como producto de ello, personas habían creído. ¿Quiénes? Los que eran parte de la sinagoga de los judíos, pero también dice que se juntaron con Pablo y que también creyeron griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. En el versículo 5 dice, ¿no?, que los judíos que no habían creído tuvieron celos, y tomando hombres malvados, alborotaron la ciudad. Buscaron a Pablo para echarle mano, hermanos. Entrando así a la casa de Jasón, y al no encontrar a Pablo en la casa de Jasón, ¿qué hicieron? Llevaron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades y los acusaron. Cuando anocheció, inmediatamente los hermanos enviaron a Silas y a Pablo hasta Berea. Nuevamente había persecución en contra de ellos en este lugar. Hermanos, Pablo tuvo que huir de Tesalónica. Cuando nosotros vemos desde el capítulo 13, cuando Pablo empieza la obra misionera, siempre van a ir detrás
de ellos, persiguiéndolos, hostigándolos. Siempre, en cada lugar que se detenía Pablo a predicar la palabra, hay oposición, ¿no? Como acá en este lugar también. Llega a Tesalónica, solamente estuvo 3 días, 3 sábados, dice la palabra del Señor, que Pablo compartió con ellos en la sinagoga. Pablo tuvo que huir de ello, de esa ciudad. Pero había quedado ahí muchas personas que habían creído en el Evangelio, en ese Evangelio que Pablo les había predicado. Es así, hermanos, como se forma la iglesia en ese lugar. Amén. Ahora veamos el trasfondo histórico. Es importante hacer un poco de historia, también para saber y ver, ¿no? Vamos a ver el trasfondo histórico de la ciudad, para así poder ver y conocer dónde Pablo fundó la iglesia, guiada por el Espíritu Santo. ¿Dónde se localizaba esta ciudad de Tesalónica? Estaba situada a unos 65 kilómetros al este de Filipos. Era la capital principal de Macedonia. Hermanos, Tesalónica era una colonia romana muy importante en la vida del imperio. Primero se llamaba Terma a causa de las aguas termales en aquella región. Esta ciudad fue fundada el año 315 por un general llamado Casandro. ¿Y quién fue Casandro? Casandro fue uno de los generales más importantes que tuvo Alejandro Magno. ¿Y quién fue Alejandro Magno? Fue un brillante líder y estratega militar que conquistó la mayor parte del mundo antiguo. Fue rey de Macedonia en los años 336 al 323. Creó uno de los mayores imperios del mundo antiguo, hermanos, hasta que murió en junio del año 323 a.C., a la edad de 33 años. Luego de la muerte de Alejandro Magno, ¿qué pasó? Este tercer imperio se dividió entre sus 4 generales. Y esto lo encontramos en la Biblia, hermanos. Hay una profecía sobre ello. Veamos la visión que fue mostrada a Daniel. Daniel 8:8, versículo 8, 21 y 22. La palabra del Señor dice, versículo 8, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables, hasta los 4 vientos del cielo. Versículo 21, el macho cabrío es el rey de Grecia, el tercer imperio. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. O sea, está hablando de Alejandro Magno. Y esto lo comprueba la historia. La historia universal. Versículo 22. En cuanto al cuerno que fue quebrado, sucedieron 4 en su lugar. Significa que 4 reinos se levantaron de esta nación, aunque no con la misma fuerza de él. No se igualaron a Alejandro Magno. El primero fue Casandro. Él estaba casado con la hermanastra de Alejandro Magno. Él se apoderó de Europa, es decir, de Macedonia y Grecia. Lisímaco tomó Asia Menor, lo que en su mayor parte es la Turquía moderna hoy en día, ¿no? Seleuco
tomó Asia y toda la zona oriental del imperio, sin contar Egipto. Ptolomeo tomó Egipto y todo el norte de África. Recordemos, hermanos, algo más sobre Casandro. Habíamos dicho que se había apoderado de Europa, es decir, Macedonia y Grecia, y llegó a ser el rey de Macedonia y la fundó el año 315 a.C. Y reinó sobre la ciudad y le puso el nombre de Tesalónica en virtud y honor de su esposa, ya que ella se llamaba así. Y a su vez, como ya habíamos dicho, ella era hermanastra de Alejandro Magno. Por eso esta ciudad lleva su nombre de Tesalónica.